Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy aquí en 30 minutos tengo un invitado de lujo que usted conoce y le va a resultar muy familiar. Él es el doctor Juan Cervantes, que tiene que ver siempre en nuestra televisora, en Radio Más, con todos estos temas meteorológicos, de los cuales justamente viene a hablarnos hoy, pero nos trae una invitación que puede resultar muy interesante. Así es que acompáñenme, iniciamos 30 minutos. Le doy la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Juan Cervantes, que hoy nos trae una invitación pues muy importante, pero en un apartado muy dirigida a los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Juan? Así es, muy bien, muchas gracias por esta invitación, por darme esta oportunidad de platicar, como siempre, acerca de temas meteorológicos que esperamos sean de interés para todos. Sí, está próximo a realizarse el Congreso Nacional de Meteorología aquí en la capital. Así es. Cuéntame un poco. ¿Cómo no? Es el 27º Congreso Nacional de Meteorología, lo realiza la Organización Mexicana de Meteorólogos, en colaboración con la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. El evento se va a llevar a cabo precisamente en las instalaciones de esta licenciatura, así como en los auditorios de las facultades de Contaduría y de Biología Agronomía. Entonces son 3 lugares muy cercanos. Ahí en la zona universitaria, así es. Así es. Entonces, como parte del Congreso hay muchas actividades, tendremos conferencias magistrales, nos acompañará, por ejemplo, el doctor Lixion Ávila, del Centro de Huracanes de los Estados Unidos. Sí. Entonces, él generalmente hace un recuento de cómo fue la actividad ciclónica en el año. Tendremos algunos cursos dirigidos a personas que son neófitas o que tienen interés en saber en cuestiones meteorológicas, y un aspecto importante es una mesa de discusión acerca de las estrategias con los medios de comunicación. Ya. Es importante para nosotros, desde el lado técnico, entablar un diálogo con los medios de comunicación que finalmente son precisamente pues a través de quienes nos comunicamos con el público. Sí, el vehículo Así de comunicación, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar ante una cámara, ante un micrófono, sin darnos cuenta somos demasiado técnicos y quizá no transmitimos en una forma adecuada. Y por la otra parte, bueno, una persona cuya formación es precisamente en comunicación, por desconocer quizá un poco precisamente el tema, no redondee bien la idea. Entonces, la intención de esta mesa es, bueno, nosotros exponer un poco desde el ámbito técnico qué es lo que pensamos que debe de percibir el público en general, y escuchar desde luego la participación de los medios de comunicación en general acerca de qué es lo que a ellos les gustaría que nosotros podamos. Fíjate que me parece de lo más interesante, nada menos hace como 2 o 3 días escuchando un noticiero. Dieron justo el parte meteorológico, y hablaban pues con cosas, palabras que ustedes ocupan con mucha frecuencia, como vaguadas y todo esto, y yo me quedé como vaguada, o sea, no supe exactamente a qué se referían con estos términos, y decía, y pensé, dije, bueno, ¿cómo no hay alguien que explique más de manera más llana? Claro, que interprete. Exacto, que pueda interpretar para que los televidentes, en este caso, pues yo estaba viendo la tele, podamos tener una idea mucho más clara de claro, a lo que se refiere. Sí, has dicho una parte que a mí me parece bien interesante y muy importante. Dijiste parte meteorológico, y por ejemplo, en muchos medios de comunicación se dicen, vamos a dar el pronóstico del clima para las próximas 24 horas. Entonces, desde los términos utilizados. Que son incorrectos. Así es. Entonces, la intención aquí es, a la vez de entablar este diálogo, fomentar esta cultura meteorológica. Veracruz es un estado rico en esa cultura, a diferencia de otros estados del país, que también están creciendo mucho en esos aspectos, pero aquí insisto un poco el hecho de que la gente sepa, al menos en el estado,
¿Por qué es una alerta? ¿Qué implica cuando hablamos de un huracán? ¿Qué implica una trayectoria? ¿Por qué es un pronóstico? A veces seguramente escucharán en medios de comunicación nacionales que el pronóstico señala la temperatura en Veracruz. ¿Pero qué implica decir Veracruz? ¿Se están refiriendo a la ciudad? ¿Se están refiriendo al estado? Pero el estado tiene una variedad de condiciones. No es lo mismo el norte para el sur, la costa, que la zona de montaña. Entonces, aprender a diferenciar desde la dependencia que da el tipo de pronóstico, el pronóstico, qué implica que utilicen ciertos términos, y qué implica que lo dé un organismo local como la Secretaría de Protección Civil, donde va a ser mucho más específico. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes y, insisto, muchas veces, en nuestro caso, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar aquí, pero no es lo mismo hacerlo ante una cámara que hacerlo solo ante un micrófono de la radio, Claro. donde las palabras juegan un papel importantísimo y la gente puede imaginar muchas cosas. ¿Es correcto decir el pronóstico del tiempo? Es correcto si se refiere a lo que se espera que ocurra en el transcurso de las próximas horas, 1, 2 o hasta 3 días. Correcto. ¿Cuándo se habla de clima? Se habla de clima cuando las condiciones promedio que se esperan en el transcurso de los próximos meses o años. E incluso hay un pronóstico de temporadas. Ok, entonces, pero no te me vayas tan rápido. Vamos a aprovecharte ya que estás aquí. O sea, el clima es mucho más general, mucho más a largo plazo. Así es. El tiempo es más específico y corto justamente en tiempo. Correcto. Ajá. Me decías, me hablabas de otra cosa. Sí, bueno, trataré de ejemplificar un poco. Se puede hablar de un pronóstico climatológico si decimos la temperatura promedio para el mes de diciembre en Jalapa va a ser de 18 grados. Esto no implica que la temperatura en algunos días no vaya a estar por arriba de los 20, 25 grados incluso, o por abajo de los 12, porque Pero estamos hablando de un promedio. Es un promedio, o sea, aquí ustedes toman la más baja, la más alta y promedio. Por ejemplo. Mientras que un pronóstico meteorológico nos dice la temperatura mínima para mañana o para pasado mañana y la temperatura máxima para estos días, y se especifican los valores. 8 y 11 grados para la mínima, por ejemplo, contra los 25, 26 de máxima. Entonces, el pronóstico meteorológico es muy específico, da valores muy puntuales, contra un pronóstico climatológico que da valores muy generales. Ok. Yo he visto ahora términos que antes realmente no sé si se decían, pero yo por lo menos no los conocía, como es el caso de la sensación térmica. No sé si no había medición para la sensación térmica o por qué no se hablaba de que vamos a tener de temperatura 25 grados, pero la sensación térmica será de 28. Claro. Háblame un poco. Correcto. La temperatura está muy relacionada, la variable de temperatura está muy relacionada con la sensación térmica. Si hablamos de temperaturas mayores a 25 grados en nuestra zona, por ejemplo, decimos vamos a sentir calor en general, es una sensación. Sin embargo, la combinación de temperatura y humedad, que es la cantidad de vapor básicamente presente en el aire, puede favorecer que esa temperatura que percibimos o esa condición sea mayor o menor. Si la humedad es muy alta, empezamos a transpirar, nuestro cuerpo reacciona, así es, sudamos, y entonces, aunque la temperatura sea de 25 grados, la sensación térmica tiende a aumentar. ¿Por qué es importante esto? Energéticamente implica una adecuación, un gasto, ¿no? En zonas cálidas, si la sensación térmica es muy alta, aunque la temperatura sea relativamente baja, implica que hay que prender el aire acondicionado, los ventiladores u otro medio de climatización activo se llama. O bien, en el caso inverso, si se siente frío, hay que prender el calentador. A ver, pero entonces, solamente para ver para que quede claro. Entonces, quiere decir que a mayor humedad, mayor sensación térmica. De calor. De calor, en combinación con la temperatura, sí.
Sí, Muy bien. O sea, a lo mejor hay días en que aparentemente no hace tanto calor, digamos que la temperatura va a rondar por ahí de los 23, 24, pero si hay mucha humedad, vamos a sentir más calor y nos parece inexplicable. Así es, exactamente. ¡Ay, qué buena alumna soy, Juan! ¡Qué bárbara! Y en nuestro caso, por ejemplo, cuando tenemos el paso de los frentes fríos que nos dejan eventos de norte, la combinación de la temperatura y el viento puede hacer que sintamos más frío. O sea, puede ser que el termómetro no esté tan bajo, así es, pero que el aire nos haga sentir así más es, frío. Exactamente. Entonces, hablar de esta sensación térmica es importante porque nos permite, por ejemplo, en el caso del calor, bueno, generalmente sabemos o buscamos ver qué tipo de ropa vamos a usar, si vamos a llevar un suéter o no. En el caso del frío, igual si tenemos que abrigarnos, y habrá personas que somos más friolentas que otras, habrá personas que sean más calurosas y adecuarán sus condiciones de vestimenta, por ejemplo, a lo que se espera en las condiciones meteorológicas de esos días. Muy bien. Ahora, volviendo al tema que te trae a 30 minutos, que es este Congreso Nacional de Meteorología que se lleva a cabo aquí en la capital veracruzana, y puntualmente este simposium de estrategia de comunicación sobre tiempo y clima. Así es. ¿Está abierto a todo el público? O sea, ¿el interés de ustedes es que vaya todo el público? Pues sí, aquellas personas que tengan interés precisamente en conocer un poco cómo interactuamos con los medios de comunicación. Está dirigido primordialmente a los medios de comunicación, desde luego, porque tenemos que entrelazarnos un poquito más. Tratamos a veces de platicar con los medios interesados, darles alguna capacitación. Como ya comenté, básicamente en cuestiones a interpretación de términos, pero esto no lo cierra a que las personas que quieran asistir lo puedan hacer. Al contrario, están cordialmente invitadas. Todas las personas que quieran conocer, como bien se ha mencionado, acerca de estos términos que implican, por qué se dice esto, cómo se debería de señalar o de comentar para las personas en general. No sé, se me ocurre ahorita la diferencia entre una helada blanca y una helada negra. ¿Por qué es importante? Porque además hay sectores. Ajá. No va a ser lo mismo. Ajá, ¿cuál es la helada negra? Ajá, que es importante para los agricultores, por ejemplo. Claro. En una helada negra, cuando hay una helada no vemos que caiga hielo, para empezar. Lo que está ocurriendo ahí es que la temperatura baja tanto que el vapor de agua, nuevamente, se condensa sobre las plantas. O sea, no cayó nada, sino no, simplemente la propia humedad que estaba en las plantas se condensó ahí. Se condensa y se convierte en hielo. Así es, esa es una helada blanca. Correcto. En la helada negra la temperatura baja tanto, pero no hay suficiente humedad para que se condense, excepto la del interior de las plantas. Y es cuando se ve que las plantas quedan como amarillentas. O sea, la que las perjudica más. Es la que las perjudica más, así es. Entonces, para un agricultor, por ejemplo, es muy importante saber un pronóstico de este tipo, saber si va a haber viento o no para aplicar ciertos productos, si va a haber lluvia o no para aplicar fertilizantes o no, que será muy diferente para alguien que anda, por ejemplo, de turista, que querrá saber si las condiciones son adecuadas para que quiera salir. Hay países muy avanzados en algunos aspectos donde incluso los pronósticos tienen fines médicos. Incluso hablar del pronóstico para las personas, no voy a decir amas de casa, porque en realidad hay muchas personas que hoy en día, por sus diferentes actividades, no sé, desde lavar la ropa. Sí, claro. Y saber si se puede o no exponer, si de hecho si hay o no, claro, ¿no? Entonces, son diferentes sectores. Entonces, de tal forma que, insisto, dar un pronóstico general, a quién le interesa, cómo se le dirige, cómo hacer que se destaque un fenómeno importante. Comentaba hace un momento lo de las heladas, pero por ejemplo, si hay una granizada también, ¿cómo diferenciar entre lo que es un pronóstico a muy corto plazo contra un pronóstico a mediano plazo que implica de 3 a 5 días?
De hecho, nos ocurrió aquí en Jalapa hace algunos años una granizada que hubo un 30 de abril que dañó muchísimos autos. Bolas? Así es. De las bolas. Así es, así es. Ajá. Y entonces ahí mencionar por otra parte que la actividad de un meteorólogo es estar vigilante siempre de la atmósfera. Fue un evento que no estaba pronosticado en el pronóstico a 24 horas, válgase la redundancia. Se da lo que se llama un pronóstico inmediato, porque a través de diversas herramientas como las imágenes de satélite, un meteorólogo operativo observa que se van formando las nubes, ve las condiciones de temperatura y entonces por la formación del tipo de nubes, las condiciones de temperatura, de viento, etcétera, dice cuidado, podemos tener un evento que va a ser muy significativo y que puede afectar. Entonces, este tipo de pronósticos, aunque a veces se dirige a la población en general, sería mucho más importante para las unidades municipales de protección civil, porque tienen que estar al tanto de las afectaciones que pueden tener y actuar de manera inmediata. Sí, estar monitoreando, ¿no? Constantemente. Ahora, ¿cuánto tiempo antes? Yo he visto que hacen pronósticos a que el año que entra y que dentro de 6 meses y todo esto, pero ¿qué tan precisos son? Y para efecto de precisión, ¿cuánto tiempo antes se pueden hacer pronósticos? Ok, bien. El doctor Julián Adem, un veracruzano, orgullosamente veracruzano por cierto, decía que un pronóstico era más impreciso mientras más largo sea el tiempo en el que se hace el pronóstico y más pequeña sea el área. Es decir, claro. Una persona querría saber, bueno, ¿cómo va a estar cuáles van a ser las condiciones mañana a las 3 de la tarde cuando voy a ir saliendo de mi casa? Pues perdón, pero no se puede hacer un pronóstico para un área de 10 metros cuadrados, ¿no? Claro. Entonces, eso implica muchísima imprecisión, aunque sea para dentro de 3 horas. Así que hoy en día, bueno, afortunadamente ya se tienen las suficientes herramientas y los pronósticos van siendo cada vez más precisos, aunque, repito, las áreas no son tan pequeñas. Pero, por ejemplo, para pronósticos para una ciudad, un pronóstico a 2 o 3 días ya tiene mucha precisión, lo suficientemente confiable, como para que las personas podamos programar nuestras actividades con base en ese pronóstico. Sin embargo, Juan, yo he visto y he escuchado incluso a personas que dicen, ay, dice el del pronóstico que va a llover, seguro que no va a llover. Es un pronóstico, o sea, ¿qué porcentaje de error hay en los pronósticos? Okay. Insisto que cada vez afortunadamente es menor, la precisión va siendo mayor. Estamos hablando de que un pronóstico ya tiene un 90% más o menos. Es cuestión de interpretación. Es decir, si el pronóstico dice lluvias aisladas en Jalapa y en la parte sur de la ciudad no llovió, las personas que vivan en esa zona van a decir, el pronóstico falló. Sí, pero ¿y si llovió en la zona norte? Eso es una lluvia aislada, no tiene que ser una lluvia así tan extensa y sin embargo las personas de la zona norte van a decir, bueno, el pronóstico estuvo bien porque efectivamente llovió. Aquí sí llovió, ¿no? Y esa es parte de la interpretación. Eso es parte de la interpretación, ¿no? Entonces eso es lo que queremos que se entienda en la transmisión de un pronóstico, qué implica hablar de términos como en este caso una lluvia aislada, que no implica necesariamente que un pronóstico falle, sino simplemente que dependiendo de la zona para la cual se está haciendo el pronóstico, se puede cumplir para una parte y no para toda. Ahora, hay hoy muchas aplicaciones donde tú puedes ver el clima, aplicaciones de Yahoo, aplicaciones de Weather Channel, yo no sé si el Sistema Meteorológico Nacional tenga alguna, ¿qué tan precisas y qué tan útiles podrían ser para casos específicos, ciudades específicas, por ejemplo, pensando en Jalapa? Claro. Son muy útiles dependiendo de los datos con los que se nutren. Es decir, si se quiere hacer un pronóstico de temperaturas para Jalapa, pero solo se tiene un punto de medición, pues con ese punto se estima todo lo que va a ocurrir en la ciudad. Si en Jalapa tuviésemos 10 puntos de medición,
pues con esos 10 puntos podríamos tener un mejor conocimiento de la distribución de la temperatura y por lo tanto hacer un mejor pronóstico. ¿De dónde se nutren estas? Ok, en este caso están los observatorios meteorológicos y las estaciones climatológicas. En el caso de nuestro país, a nivel nacional, pues solo hay 80 observatorios meteorológicos. En la entidad veracruzana solo hay 5. Son poquitos, ¿no? Son poquitos, Ajá. son poquitos. Los observatorios están en Tuxpan, en Jalapa, en Veracruz, en Orizaba y en Coatzacoalcos. Y aparte están las estaciones climatológicas convencionales. La diferencia es que en los observatorios meteorológicos se hacen lecturas cada hora, las 24 horas, los 365 días del año, mientras que en las estaciones climatológicas solo es una lectura al día, a las 8 de la mañana. Y volviendo un poco a las aplicaciones, bueno, son adecuadas, se cumple bien la función. Aquí depende, vuelvo a insistir un poco, de la interpretación que le dé la persona que está leyendo esa aplicación. Sí, claro, que vaya al simposio. Así es. ¿Cómo se puede acudir? Es decir, hay que anotarse, sí. hay que inscribirse, correcto. El día martes 13 estaremos iniciando las actividades a partir de las 10 de la mañana. Habrá una mesa de registro. Bastará con que lleguen, se registren. Si quieren quedarse a todo el evento, a todo el congreso, bueno, ya tendrán que pagar una cuota simbólica, pero está abierto, sí, será en un salón abierto, precisamente ahí de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Estaremos llevando un registro. La licenciatura en Ciencias Atmosféricas está entre las facultades de Comercio y Biología en la zona universitaria, ahí en el semáforo donde se cruza a la USB. Donde tiene el nuevo paso. Exactamente, ¿no? Exactamente, ahí está la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, así que por ahí los estaremos esperando con gusto. Si quieren algún teléfono para comunicación, al 818-5019, o bien al correo ommac, otra vez ommac.org. Fíjese, desde luego, quienes estamos en medios de comunicación, comunicólogos, periodistas, comentaristas, tendríamos la obligación de acudir a eventos de esta naturaleza, porque finalmente van a hacer que la información que nosotros vertemos hacia el público sea más confiable, sea más fiel y que de alguna manera seamos el vínculo de comunicación entre personas especialistas como tú, por ejemplo, que tú ya tienes mucho callo, ya te bajas mucho en tus términos para que efecto de que el público te comprenda, pero hay quien no tanto, y entonces nosotros tendríamos que ser el vehículo para que esta información que dan los servicios meteorológicos pues fueran mucho más comprensibles para el público. Así es, hay muchos memes que hemos visto ahí de que las presentadoras del tiempo y que esto y aquello. Creo que independientemente de ello, lo importante aquí es la confianza que se genera entre los meteorólogos, los medios de comunicación y el público. Y en ese sentido yo agradezco mucho a Radio Televisión de Veracruz porque desde hace muchos años fue el pionero a nivel nacional para que el pronóstico del tiempo fuera una sección fija donde se le empezó a dar la importancia que tenía en este caso para el campo veracruzano principalmente, pero de ahí se fue extendiendo y hoy en día con muchos medios de comunicación se acercan a las oficinas de las diversas dependencias donde se hace meteorología con la confianza de que se va a dar un buen producto meteorológico. Fíjate que has tocado un punto medular. Yo, que tengo tantos años en esta televisora, recuerdo, no me acuerdo ya muy bien de las zonas, pero en algún momento me tocaba en los noticieros dar el pronóstico del tiempo y decíamos en la primera región de Punta Jerez a Punta Delgada, Coatzacoalcos, claro. Los puertos de Veracruz, Alvarado y Coatzacoalcos. Todavía medio me acuerdo. Claro. Siempre fue muy puntual este servicio hacia la ciudadanía. Y hoy coincido contigo con este tema de las chicas vestidas muy sexys, que creo que ninguna de ellas es meteoróloga, que me parece que son más como especie de modelos para hacer atractiva la sección y que finalmente lo único que se hace es más desinformar.
Sí, lamentablemente a veces hacen hasta mofa de ellas, lo cual no estoy de acuerdo. Finalmente la información que están dando es porque viene de alguna fuente confiable, Claro. tiene que ser el Servicio Meteorológico Nacional. Pero se abarata, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, es un tema que requiere la suficiente seriedad por las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, lo hemos padecido lamentablemente en muchas ocasiones con muchos fenómenos meteorológicos. Tenemos que seguirnos preparando porque quizá en otro día hablemos del tema de cambio climático, de cómo puede afectar al Estado. Estamos viendo que cada vez tenemos más presencia de huracanes que impactan, por ejemplo, en la entidad, o las lluvias que están cambiando su temporalidad. Sí, claro. Y qué es lo que necesitamos saber en este caso acerca del cambio climático, cómo nos van a afectar estos fenómenos, con qué se relacionan, cuál es la diferencia entre un escenario de cambio climático con un pronóstico climatológico. ¿Qué tal que vienes? Con todo gusto. Bueno, entonces solamente tema, simposio, estrategias de comunicación sobre tiempo y clima, el día... Martes 13. A las 10 de la mañana en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Te agradezco muchísimo, Juan, que hayas venido al programa. Y estás nuevamente invitado para venir a hablar de tantos temas interesantes que hay con respecto a este asunto del meteorológico. Que te vaya Muchísimas muy bien. Gracias. Y bueno, pues yo le agradezco mucho a usted que me haya acompañado en esta charla con Juan Cervantes. Y como siempre le digo aquí en 30 minutos, lo espero.